Y a las 8:42 de la mañana seguimos en Pasos Perdidos, estamos en comunicación, con Rocco Carbone, él es filósofo y analista político. ¿Y qué tal, Rocco, cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga te saludan. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bien, mirá, ¿sabes por qué te llamamos? Te vas a dar cuenta enseguida por qué te llamamos. Porque hace una semana que en este programa no paramos de preguntarnos, de hablar, de pensar varias cosas. Primero, porque viste está esta cosa de Milei es fascista. ¿Qué es ser fascista hoy? ¿Es lo mismo de ser fascista en 1930? Y después también se generó un debate en las redes porque el otro día el politólogo José Nathanson, también él planteó su teoría de que es piantavotos decir que Milei es fascista. Y también decía que Macri era una derecha democrática, ¿no? Sí, moderna y democrática. Sí, moderna y democrática, es verdad. Pero bueno, me parece interesante el debate, ¿no? Yo la primera pregunta que te haría es, ¿qué es ser fascista hoy? Porque no es lo mismo que ser partidario de Mussolini en Italia en 1930. Mira, cuando hablamos de fascismo hablamos de un poder transhistórico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la historia de la humanidad podemos encontrar manifestaciones del poder fascista antes del fascismo arqueológico o clásico italiano o alemán del siglo XX y tendido entre la década del 20, 30 y 40 del siglo pasado. Tengo un ejemplo. Sí. En la Comuna de París, sí, que fue uno de los momentos más emancipadores de la historia de la humanidad, hubo fascismo. Vamos a encontrar un personaje como Adolf Thiers, que desapareció a 20.000 y 20.000 comuneras. Ajá. Bueno, ese es un poder fascista. Entonces, cuando hablamos de fascismo hablamos de un poder transhistórico. A mí no me interesa, digamos, definir... Perdón, un poder, porque no se escuchó bien esa palabra. Transhistórico. O sea, okay. quiere decir esto, ahora sí. que el fascismo es un poder inherente a la condición humana. Sí. ¿Su característica cuál sería? Bueno, yo creo que el corazón del fascismo, la característica fundamental del fascismo, más allá de otras características contingentes, es el supremacismo. Sí. Bien. Ahora, el supremacismo en el siglo XX fue el supremacismo racial, ¿no? Sí. Millones y millones de judíos arrojados al campo de concentración. Sí. El supremacismo implica que se construye a otro como inferior y a ese otro inferior lo pueden matar, perseguir, arrojar de un avión, sí. Meterlo en un campo de concentración, etcétera. Sí. Y yo creo que el supremacismo, que es el corazón del fascismo, hoy en día también lo podemos encontrar en el gobierno del presidente Milei. Y ese supremacismo, desde mi punto de vista, hoy en día en la Argentina tiene dos expresiones. La primera es la sacralización de la propiedad privada. Sí. O sea, hay una supremacía de la propiedad privada. De hecho, el presidente Milei con su gobierno sostiene los intereses de las clases poseedoras, de los que tienen. Ese es el primer supremacismo. Y luego hay un segundo tipo de supremacismo, los argentinos de bien. Sí. Eso quiere decir que está muy bien lo que decís. Que hay argentinos de mal, que deben ser perseguidos. Y luego hay una tercera supremacía, que sigue siendo una supremacía racial. ¿Dónde la veo yo? Aparece por ejemplo, con las modificaciones del régimen migratorio. Lo escuchamos a Adorno, ¿no? Hablar de la modificación del régimen migratorio. O sea, hay un otro, que puede ser boliviano, italiano, paraguayo, etcétera, que es indicado como distinto, inferior. Esa es la concepción fundamental del fascismo. Y luego te digo otra cosa, para que veamos de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de fascismo, que es una herramienta del capitalismo en crisis. Cuando el capitalismo está en crisis, activa siempre, o puede activar, esa herramienta para cuidarse, para que el capitalismo se cuide, y para descargar toda su patología sobre los hombros de las clases trabajadoras. Mientras vos hablabas se me ocurrían ejemplos
prácticos Sí. y concretos de todo lo que Sí. de la caracterización que vos hacías, desde, bueno, ahora se habla mucho mañana la posible detención de Cristina Fernández, lo que Eso pasó el tenés. fin de semana en Estados Unidos con Donald Trump, porque no es Sí. solo Milei el único que anda en No, esas. por supuesto. Hay bastantes ejemplos concretos que se pueden Ahora mostrar, te quiero ¿no? decir otra cosa. Decime. La tercera y última, por lo menos hasta ahora. Ahora, Sí, para ver cómo opera el poder fascista. Es un poder que se organiza, te diría, alrededor del antagonismo absoluto, el antagonismo radical. O sea, antagoniza con otro sí, que no es él. Y a ese otro lo quiere desaparecer, sí. lo quiere matar, lo quiere Muerte al socialismo, dijo Milei. muerte al socialismo o una pistola en la cabeza de la expresidenta, También, claro. o por ejemplo, una forma de persecución radical en contra de los zurdos. Sí, ¿Sí? sí, Así opera el fascismo. O sea, no puede tolerar que exista otro que piense distinto respecto de él. O sea, todo lo que se ubica por fuera de su rango de poder debe ser perseguido, debe ser arrojado de un avión, debe ser desaparecido, debe ser amenazado y muerto. Ahora, cuando me dicen muerte al socialismo, ¿cómo se mata una ideología? Porque una ideología no se puede matar, una ideología es algo inmaterial, una ideología ¿quién la aporta? Cuando dice muerte al socialismo, es que en algún momento van a matar a socialistas, de claro. manera simbólica o real. Sí, como la muerte al zurdo, digamos. Matemos Sí, a los zurdos, digamos. exacto. Rocco, ¿cómo te va? Demián Verdugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te consulto lo siguiente, porque me parece que parte de este debate, o lo que retomo la frase de Nathanson y qué sé yo, es que más allá de toda esta descripción que vos haces, en principio las prácticas políticas todavía, o la legislación, bueno, ahora está lo de la migración, pero digamos, no podemos comparar con lo que fueron las leyes antijudías, etcétera. Creo que ahí es donde poner el acento para decir, bueno, no podemos caracterizar esto como un fascismo. ¿Se puede, a pesar de que todavía no haya prácticas autoritarias tan nítidas? No hay práctica autoritaria tan nítida, Demián. Escúchame, todos los miércoles, cuando por ejemplo se activa un protocolo antipiquete en contra de las franjas generacionales más frágiles de la sociedad, palo y gas en contra de los jubilados y jubiladas, que fueron tu maestra, mi maestra, tu enfermera, mi médico, tu profesor, tu panadera, eso no son prácticas autoritarias sistemáticas. Si no queremos verlas, está todo perfecto. Pero, digamos, prácticas autoritarias, prácticas represivas, prácticas intolerables en una sociedad democrática están entre nosotros y nosotros. Esto por un lado. Luego, Perdón, antes de que sigas, abro un paréntesis. El fin de semana falleció uno de los jubilados que solía ir todos los miércoles a la plaza. No por la represión, pero bueno, digamos, dicho sea de paso. Sí, No, y luego, retomando lo que dice Nathanson, ¿no? Porque si, por ejemplo, qué sé yo, no te ponen algo frente a los ojos que diga campo de concentración, no hay campo de concentración. Eso es una estupidez muy grande. Miren, si uno quiere ser estúpido, puede serlo, indudablemente. La historia de la humanidad y nosotros mismos estamos atravesados por múltiples estupideces muchas veces, porque también es inherente a la condición humana. Ahora, uno debe preguntarse históricamente y en el devenir histórico qué quiere decir campo de concentración y cuál es la función social y política del campo de concentración. En la Argentina hubo campo de concentración, hubo campo de desaparición, hubo campo de exterminio. No es necesario que lo diga yo, pero lo voy a subrayar enfáticamente. Ahora, cuando uno dice campo de exterminio, ¿qué dice? El campo de exterminio, de manera ingenua, es un aparato efectivamente arquitectónico que sirve para amuchar y luego exterminar a un montón de personas, que en el siglo XX fueron los judíos. Ahora, ¿cuál es la función social del campo de exterminio? Tanto en Alemania con Auschwitz como en la Argentina con la ESMA. Y la función social del campo de exterminio, del campo de concentración, es digitar una sociedad homogénea, una sociedad uniforme, una sociedad sin clivajes, o sea, una sociedad sin un otro que, por ejemplo, deshomogeniza una sociedad.
arrojar a 30.000 desaparecidos de un avión, desaparecer a 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos presentes ahora y siempre, es un dictum de la dictadura, fue un dictum, o sea, digitar una sociedad homogénea, una sociedad sin, entre comillas, subversivos. Ahora bien, esa es, digamos, el campo de concentración en el siglo XX. Hoy en día no es necesario ni siquiera digitar un nuevo Auschwitz, digitar una nueva ESMA, porque, por ejemplo, hay aparatos que homogenizan las sociedades, uniforman las sociedades. ¿Saben cuáles son? Ese es el campo de concentración en el siglo XXI, pero no lo vemos si no historizamos las ideas y no hacemos un poco de historia de las ideas. Las redes sociales, la mediaticidad monopólica. Las redes sociales homogeneizan las sociedades. Sí, así como hoy no hace falta hacer golpes de Estado. ¿Para qué vas a hacer un golpe de Estado si efectivamente puedes digitar subjetividades uniformes a través de mediatización monopólica y redes sociales? Sí, pero claro, claro, dice, bueno, sí, claro, como puesto que no pusieron un campo de concentración en la 9 de julio no es fácil. Sí. Y bueno, hay que historizar las ideas, hermanos, porque si no historizamos las ideas, si no entendemos el devenir del capitalismo, malamente vamos a entender lo que pasa en el siglo XXI que habitamos. Sí, el tema es una parte conspicua del mundo. Sí, el tema es cómo te enfrentás a eso, porque como no hay campo, o sea, es fácil enfrentarse a un campo de concentración y decir, esto está mal. Como eso no existe y es más sutil, ponele, el martes la mete en presa a Cristina. Y bueno, ¿y vos cómo te enfrentas a eso? Porque hay elecciones, vos vas a votar, o sea. Ahora, mira, también la condición democrática debe ser pensada, y la pregunta que haces es una pregunta de lo más interesante, pero la pregunta que haces, y ahora voy a tratar de considerar, es una gran pregunta para un siglo, y es una gran pregunta para un campo, que es el campo de la emancipación y el campo nacional y popular. O sea, ¿cómo nos disponemos a luchar para que sobrevenga de nuevo la emancipación en la Argentina? Claro. Emancipación que, por ejemplo, se ha entramado entre el año 2003 y 2015, y que se ha entramado en un espacio mayor latinoamericano que se puede llamar Patria Grande. Sí. Entonces digo, a mí me encanta esa pregunta, pero me parece que esa misma pregunta implica una dificultad enorme que ni vos, ni yo, ni ninguno de nosotros, ni nosotras, en su individualidad puede responder. Es una pregunta interesante para un gran debate político y social del campo nacional y popular. Sí. Ahora, quiero decir esto, que respecto de cómo luchar, efectivamente eso debe elaborarse una gran conversación de un campo para saber qué queremos hacer o qué podemos hacer respecto de lo que está pasando en la Argentina, entramada en un mundo donde hay otras experiencias fascistas, neofascistas, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Entonces, si el martes la metieran presa a la ex vicepresidenta, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué significaría eso para la condición democrática de la Argentina? Porque parece que el problema es de Cristina Fernández de Kirchner. Indudablemente, si la meten presa a ella, es un problema del sujeto histórico de Cristina Fernández de Kirchner, pero también es un problema muy grave para un campo, el campo nacional y popular, para el peronismo, claro, para esa autoestima nacional y popular que es el peronismo, pero también para todas las vertientes emancipadoras de la izquierda revolucionaria argentina. Ayer vi, por ejemplo, un tuit de Bregman, de Miriam Bregman, donde efectivamente una trotskista, un cuadro de la izquierda trotskista argentina, mostraba efectivamente su gran preocupación respecto de lo que pasa, porque Miriam creo que entiende que efectivamente meter presa a Cristina implica afectar la condición democrática. Y acá, si me permiten, una pequeña línea reflexiva sobre la democracia. Uno puede decir, ¿la democracia cómo se ejerce? Si quisiéramos ser un poco ingenuas, ¿qué deberíamos decir? Bueno, cada vez que agarramos una papeleta, cada 2 años o cada 4 años, vamos y la ponemos en una urna, ahí ejercemos la condición democrática. Y eso indudablemente es así, pero luego el ejercicio del poder democrático es un ejercicio diario. Y la democracia, yo la pienso como un poder amplio, diseminado, reconocible en su diversidad. Si metes preso a Grabois,
sin pasar por un juez, con una orden autoritaria. Ahí la condición democrática se ha quebrado. Sí. Por ejemplo, tratar de desaparecer un partido, tratar de desaparecer un movimiento, tratar de matar a una persona, 1 de septiembre del 2022, Cristina Fernández de Kirchner, atentado. Sí. Entonces, la condición democrática se ha quebrado. Sí, el pacto democrático, decíamos nosotros. Sí. Sí, se ha quebrado. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué pasa en los próximos días y cómo sigue toda esta situación. Pero bueno, por suerte nos ayudaste a pensar un poco sobre este tema, que yo creo que es el tema del momento. Así que, Rocco Carbone, filósofo y analista político, te agradecemos este contacto con Pasos Perdidos. No, a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo Gracias. grande. Hasta luego. Huellas